Quiero dar la gloria y la honra a nuestro amado Dios y bendito Señor Jesucristo por darnos nuevamente el privilegio de poder estar en este día, en su día, en el día domingo, en el día del Señor, en su presencia para escuchar y meditar en su maravillosa palabra. Por eso quiero invitarles hoy día a que abran sus Biblias en Primera de Corintios y vamos a leer ese texto que nos va a hacer reflexionar sobre la sabiduría. Quiero que lo veamos como dice la palabra, que lo veamos en la palabra. Así que les invito entonces que abran en Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 18 al 31. Y ahí vamos entonces, voy a dividir este texto en 4 partes para ver estos cuatro importantes puntos que nos menciona el Señor en su palabra. Leamos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oremos, amados hermanos. Amado Señor Jesucristo, hemos venido en este día a darte a ti la gloria y la honra que te mereces por ser nuestro Señor, por ser nuestro buen pastor, por ser el Dios de nuestra vida. Bendito Señor, gracias por darnos el privilegio de poder estar escuchando tu palabra. Y por eso, Padre Celestial, queremos pedirte que nos ayudes a entender este tema de la sabiduría y que verdaderamente comprendamos lo que tú nos vas a hablar a través de este texto para que, como dice ahí, ninguno de nosotros se envanezca y ninguno de nosotros crea que es mejor que el otro, sino que todo proviene de ti, todo es todo viene de ti y es para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Dios, ayúdanos a entender y a poner mucha atención a cada una de las cosas que nos vas a decir por medio de este texto. Gloria y honra sean a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El sermón hoy día se titula Jesucristo nuestro todo. Él es nuestro todo. Entonces, como yo les dije, hermanos, vamos a dividir este texto del versículo 18 al 31 en 4 partes.
Existen dos tipos de sabiduría. La sabiduría que el hombre ha ido desarrollando en el tiempo por medio del intelecto humano y la sabiduría de Dios que se ha revelado por la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y obviamente la palabra es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a confirmar todo lo que estaba escrito. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que Dios aquí nos dice en esta su palabra. Existen dos tipos de sabiduría: la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Entonces veamos el primer bloque, del versículo 18 al 20. Aquí se nos dice lo que tenemos que comprender sobre la sabiduría humana, lo que tenemos que entender sobre la sabiduría humana. En el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz, la palabra de Dios, es locura para los que se pierden. ¿Por qué es locura? ¿Por qué es locura? Porque dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Para el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Por eso para él es locura. Es locura lo que dice la Biblia. Y muchos leen la Biblia y dicen, pero yo no la entiendo. No la pueden entender. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender. Y como dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, dice que la única forma que se puede discernir es con el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice el versículo 18. Al final dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esa palabra que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Por eso el Espíritu va a inspirar a Pablo a decir lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de salvación. La palabra, el Evangelio, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de la cruz, es locura para el mundo, pero para nosotros que hemos creído, que hemos recibido el don de la fe, el regalo de la fe, y por ende hemos sido sellados con el Espíritu Santo, como dice en Efesios, es poder de Dios para nosotros. Es poder de Dios. Esa es la gran diferencia entre el mundo y nosotros, que hemos recibido la bendición de ser sellados con el Espíritu Santo y por lo tanto somos capaces de discernir la palabra, tal como lo dice aquí. Y para nosotros la palabra de la cruz no es locura, es poder de Dios. Y en el versículo 19 continúa diciendo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahí está citando a Isaías capítulo 29, versículo 14. Desecharé el entendimiento de los entendidos, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Por qué va a hacer esto Dios? ¿Por qué? Porque como está escrito en el Salmo 94, versículo 11, dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Los pensamientos de los hombres para Dios son vanidad. Están llenos de vanidad. Desde que el hombre pecó, Adán y Eva, de ese momento caímos de la gracia de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23, estamos destituidos y por lo tanto nuestra sabiduría cayó y ahora empezamos a pensar vanamente. Y como se nos explica que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, como dice
ahí en Romanos. Ese texto es tan decisor. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Ahí se nos explica tan claramente. Dice, pues habiendo conocido a Dios, y refiriéndose a todos los seres humanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esas palabras para mí son tan claras. Ahí explica perfectamente por qué la sabiduría del hombre es insensatez para Dios. Dios lo considera es vano, totalmente vano, porque conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, sino que se glorificaron a ellos mismos. Y ahí, como dice, se envanecieron en sus razonamientos. Y eso hizo que su corazón se entenebreciera. Por eso Jesucristo habla de que el mundo está en tinieblas. Eso se refiere con tinieblas. El corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en el versículo 20 entonces va a hacer esta pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No la ha enloquecido? Claro que la enloqueció desde el momento en que aparecen las escrituras con Moisés, el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Desde ese momento adelante estaba escrita la verdad, estaba escrita la ley de Dios, estaba escrita todo lo que Dios había escrito en el corazón del hombre. Recuerden capítulo 2 de Romanos, que dice que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Por eso todos conocieron a Dios. Ojo, todos conocieron a Dios. No necesariamente por las escrituras, sino que por el simple hecho de ver la creación alrededor, sabían que había un creador. Desde un comienzo lo sabieron. ¿Y cómo enloqueció entonces Dios la sabiduría del mundo? Porque dice que Él iba a enloquecer la sabiduría del mundo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la verdad. Y la verdad fue escrita en su palabra. Desde el momento en que aparece la verdad escrita de Dios, esa que es la única verdad. Ojo, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y él también, como le dijo a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La verdad fue predicada desde Moisés en adelante y Jesucristo la ratificó. Y de ese momento en adelante el mundo fue enloquecido, la sabiduría del mundo fue enloquecida. Eso es lo que tenemos que entender con respecto a la sabiduría del mundo. Por muy linda y muy interesante que parezca, porque ojo que los mensajes vuelan por todas partes y todos parecen ser muy sabios, parecen que contienen mucha sabiduría y se escuchan muy lindos. ¿Por qué? Porque hablan a nuestra sabiduría, hablan a la sabiduría humana, a la sabiduría del mundo. Claro, entre nosotros nos decimos mucha sabiduría. Y los libros están llenos y las bibliotecas están llenas. Donde ustedes quieran encontrar sabiduría humana, está en todas partes. Pero, ¿qué dice Dios? Ya, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es, es insensatez para Dios la sabiduría del mundo. No sirve para otra cosa que para el diario vivir, pero no sirve para estar bien con Dios. La verdad que nosotros tenemos que entender y la sabiduría que nosotros tenemos que entender es la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, veamos el segundo punto. Ya entendimos con respecto a la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Esa sabiduría de Dios es solo para la iglesia.
Y dice en el versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, su propia sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una forma casi irónica de decirlo, que por la sabiduría de Dios, a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Completamente en contra de toda lógica del hombre, del ser humano. Dios decidió salvar por medio de la predicación. La predicación de la verdad, ojo, la predicación de la palabra. No la predicación, esa predicación entretenida y bonita que habla de las cosas del mundo y lleno de ejemplos y vamos de una metáfora a la otra. No, estamos hablando de la palabra. Esta palabra, que para muchos es locura, incluso dentro de la iglesia. Muchos cristianos incluso se aburren cuando a uno les predica solamente la palabra. Pero esa es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría, Él dice que es la locura de la predicación. Y como dice, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Con esto va a cerrar ese capítulo 11, Pablo, con esas palabras y esa doxología que viene al final, cuando él termina esos 11 capítulos. El Espíritu Santo lo había llenado de sabiduría de Dios para escribir 11 capítulos sobre el Evangelio. Ese es el Evangelio, explicado de la más completa forma posible. Y por eso en el capítulo 12, versículo 1, va a decir, hermanos, por todas las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Se acuerdan? Es por todas esas misericordias que Dios nos enseña en Romanos del capítulo 1 al 11. Pero ahí justamente Pablo se admira de la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pero esa ciencia, con esa sabiduría y ese poder de Dios, Dios va a salvar por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos, dice el 22, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Si ustedes van a los evangelios, van a encontrar varias partes en Mateo, en Marcos y en Lucas y en Juan, donde los judíos retaban a Jesús. Querían ver señales, muéstranos señales y te vamos a creer. A pesar de todas las que hizo, querían más. Querían señales, querían por medio de milagros, querían creer. Y cuando Pablo fue a Atenas, ¿qué le pasó a Pablo? En Atenas los epicúreos lo llamaron inmediatamente al Areópago para que él predicase algo sabio. Querían escuchar la sabiduría de Pablo. Ellos querían sabiduría. Hasta que Pablo les habló de la resurrección. Ahí lo pararon y le dijeron, no, ya. Suficiente, muchas gracias, otro día te vamos a escuchar de eso. Solo querían escuchar esto del nuevo Dios que él predicaba. Entonces los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Pero el Señor nos va a decir ahora en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, pero para los gentiles, locura. Nosotros vamos a predicar a Cristo crucificado, porque ese es el tema central en el cual gira toda la salvación, en la cruz de Cristo. Ahí fue la victoria por medio de la derrota, como lo dijimos en otro sermón. Pero esa fue la victoria. Y nosotros vamos a predicar a Cristo crucificado,
Pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para Pablo, lo más importante era Jesucristo. El resto no le importaba, pero Jesucristo y él crucificado. Y como dice para los judíos, es tropezadero. Como dice en Isaías 8:14, entonces él será, hablando del Mesías, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Lo profetizó Isaías, que para la casa de Israel el Mesías iba a llegar a ser piedra sobre la que iban a tropezar, y Jesucristo lo confirmó también en distintos lugares. Para los gentiles dice, locura. Para los gentiles es locura, como ya lo vimos en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura. Porque no las puede discernir, porque no tiene el Espíritu Santo. Las cosas del Espíritu son locura para el mundo. Pero nosotros vamos a predicar a Cristo crucificado. No solamente a un Cristo que habla cosas lindas y que vino a amar al mundo y que vino a hacer milagros, sino que a un Cristo crucificado, que derramó su sangre en la cruz para el perdón de pecados, que fue y murió para vencer la muerte, para liberarnos, para redimirnos, para comprarnos con sangre y para resucitar finalmente gloriosamente y así prometernos a todos nosotros y dar testimonio de que nosotros también vamos a resucitar un día y tener vida eterna. Y el 24 entonces confirma, cierra este pensamiento más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, como dicen Colosenses 2:3, capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y como Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Esa es la sabiduría de Dios, la verdad de Dios. Él es toda la verdad. Y qué maravilloso como lo dice también en Proverbios capítulo 3, donde habla de la sabiduría. Dice, yo la sabiduría. Ese es Jesucristo hablando. Yo la sabiduría. Él es la sabiduría. Pero es poder de Dios. No nos olvidemos que es poder de Dios. Y en Romanos, como lo dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Él es poder de Dios. El Evangelio se resume en Jesucristo. Y recuerden lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para los que poder de Dios para la salvación, para los que creen. Eso, hermanos, la sabiduría de Dios que está en Cristo Jesús, que es para su iglesia. Eso es lo que tenemos que recibir hoy día. Y así vamos al punto 3. Ahí vamos a ver del versículo 25 al 29. Aquí vamos a hacer una comparación y una explicación para que nosotros no seamos presumidos. Porque lamentablemente muchos cristianos dicen, porque conocen la palabra, se creen superiores a los otros y caen en el mismo error de los fariseos o de los sabios de este mundo. Veamos entonces del 25 al 29. Pero para eso quiero invitarles a que lean de nuevo conmigo. Lean ahí
de nuevo, es importante, después hacemos la reflexión. Veamos del 25 al 27, de una sola lectura. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí Dios está diciendo en su palabra claramente que Él va a escoger de entre el mundo aquellos que no resaltan en ninguna cosa, que no son especiales. Es cierto, ustedes van a decir, pero un momento, Moisés, Pablo, ¿no? Hay ciertos personajes que fueron personas que tenían conocimiento, que eran sabios. Pero, ojo, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice ahí en Filipenses, ahí en el capítulo 3, que dice que todo lo que él sabía, ahora lo tenía por basura para conocer a Cristo Jesús. No le servía de nada. Toda la sabiduría, todos los títulos que él tenía, no le servían de nada. Lo único que quería era conocer a Cristo. Pero el mejor ejemplo, hermanos amados, está ahí en Juan capítulo 9. No sé, les animo que ustedes lo lean, porque para no leer todo el texto en este momento. Pero hay una parte que sí vale la pena escuchar. Se las voy a leer para que vean solamente estas palabras que fueron dichas. No les voy a decir todavía por quién, pero miren lo que dice. Escuchen estas palabras. Capítulo 9 de Juan, versículo 31 al 33. O del 30 voy a leer, del 30 al 33. Dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que es nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Estas son palabras de sabiduría. Aquí está hablando un hombre que había sido ciego de nacimiento. Para ponerlo en contexto, hermanos, ese era un pordiosero para los judíos. Incluso era un pecador. Era alguien que con el cual no se relacionaban. No hablaban con él, no le daban nada más que un par de monedas de vez en cuando por aquí y por allá. Era un mendigo, era un desechado de la sociedad. Y este hombre habló estas palabras de sabiduría. Aquí tenemos el ejemplo claro de lo que acabamos de leer aquí en Primera de Corintios. Un hombre que no valía nada y que Dios usó para darle una clase magistral a los fariseos. Que por supuesto, como ustedes van a leer después, lo desecharon. ¿Tú nos vienes a enseñar a nosotros? ¿Quién eres tú? Eres un pecador. Porque así lo consideraban. Entonces, ahí se cumplió exactamente lo que acabamos de leer del versículo 25 al 27, aquí en Primera de Corintios capítulo 1. Lo vil del mundo, lo desechado del mundo, eso Dios lo tomó y lo usó para su gloria. Los pescadores que Jesús reclutó, entre comillas, como apóstoles, que lo que eran pescadores, eran hombres del vulgo. Muchos de ellos probablemente ni sabían leer ni escribir, o apenas lo sabían hacer. Y a ellos los llamó y les enseñó durante 3 años y medio la verdad. Y después que, llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, predicaron el Evangelio.
Y termina entonces esta reflexión que estamos haciendo aquí en el punto número 3 con el versículo 29 que dice ahí, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios usó a personas que no eran brillantes, que no eran especiales, que no eran ricos. Aunque David, a veces algunos dicen, pero David era rey. Sí, pero David cuando fue llamado por Dios, ¿qué es lo que era? Era un pastor, cuidaba ovejas, era un jovencito que no sabía nada especial, no era nadie en especial. Después fue rey, sí, después. Pero él mismo era un simple pastor de ovejas, que por su valor y por su fe fue levantado a ser rey de Israel. Entonces, entendamos que es para que nadie se jacte en la presencia de Dios, que es lo mismo que presumir o fanfarronear, ¿ya? O ostentar así delante. Eso es lo que Dios busca, a personas como tú y yo que no somos nada. ¿Para qué? Para justamente dar una clase magistral delante de aquellos que creen saber. Y eso por medio de la locura de la predicación. Y así llegamos al cuarto punto. El cuarto punto son 2 versículos nomás, con eso vamos a terminar. Solo en Cristo somos algo. Solo en Cristo somos algo. Miren lo que dice el versículo 30. Mas por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Dios, porque Dios Padre nos llamó, nos buscó y nos dio a su Hijo. Recuerden que así funciona la salvación. Dios Padre es el que nos llama y nos entrega a su Hijo. Capítulo 6 de Juan, lean bien ahí, 3 veces el Señor Jesucristo dice claramente que nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere. Entonces, aquí dice, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y el Cristo Jesús entonces nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es lo que se nos está diciendo aquí en otras palabras? Que nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, es ¿ya? Nuestro buen pastor, es la encarnación. En Él está encarnado en un ser humano, como vino aquí a la tierra como un hombre, 100% Dios, pero vino como hombre, y en Él se encarnó la sabiduría, se encarnó la justificación y la santificación y la redención. Él es la encarnación de todos. Nada tenemos fuera de Cristo, nada, ni nada podemos hacer fuera de Él, como Él mismo lo dijo en el capítulo 15 de Juan. Separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es muy importante, hermanos y hermanas, que lo entendamos bien. Él es todo para nosotros. Todo se conjuga. Toda la obra de Dios se conjuga en Jesucristo. Y por eso, como lo estamos viendo en Apocalipsis justamente, toda la creación, todos los ángeles, los millares y millares, van a glorificar al Cordero. Van a glorificar al Cordero. Porque en Él se conjugó todo lo que Dios hizo. Y finalmente entonces el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. De eso se trata. Si te vas a gloriar en algo, gloríate en Jesucristo tu Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué significa eso? Que tu vida de aquí en adelante debiera ser una sola manifestación de gratitud, de acción de gracias, pero que tú debieras demostrar a través de la obediencia a sus mandamientos y poniendo toda la fe en Jesucristo. Eso es gloriarse en el Señor.
Y por supuesto, reconocer siempre que todo lo que tú logras, que todo lo que tú haces, que todo lo que tú alcanzas, cada, cada cosa que eres capaz de decir, gracias al Señor que me da la sabiduría, gracias a la misericordia de mi Señor Jesucristo, gracias a su favor, gracias a que Él me considera, dándole la gracia a Él, pero a su vez demostrando tu gratitud a través de tu obediencia a Él. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú digas, todo lo que se te ocurra en tu vida, todo debiera ser siempre glorificando a Jesucristo, para la gloria y la honra de Dios. Como dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, oh Dios. Díganle siempre así, no a nosotros, Señor, sino a tu santo nombre da gloria. Glorifícate tú y que todo lo que nosotros hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro Señor y Dios. Recordemos siempre que Jesucristo es el único Dios verdadero y la vida eterna, como dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Que el Señor sea glorificado por medio de todo lo que nosotros hagamos, hermanos y hermanas. Todo lo que tú hagas en tu vida, glorifique al Señor, porque Él ya lo hizo todo por ti. ¿Entiendes eso? Ya lo hizo todo por ti. Él ya murió por ti, Él ya derramó su sangre por ti y ahora está preparando un lugar para nosotros, para venir a buscarnos un día. Pero recuerda siempre, como lo hemos dicho, va a venir a buscar a aquellos que verdaderamente guardan su palabra, la palabra de su paciencia, y que no niegan su nombre, que en otras palabras confiesan el nombre delante de la gente, predican el Evangelio de Jesucristo y llaman a las personas a arrepentirse y a creer en Jesucristo. A esos va a venir a buscar. Eso fue lo que prometió el Señor. Recuerda, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. La única iglesia que Él le promete que la va a venir a buscar. ¿Por qué? Porque guardaron su palabra de paciencia y no negaron su nombre. Así que, hermanos amados, yo les invito a que en esto reflexionen. La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Dos cosas muy distintas. Y nosotros tenemos que creerle solamente a Dios, a lo que está escrito. Todo lo demás que digan los hombres, pongan mucha atención. Si no se relaciona con lo que está escrito en la palabra, deséchenlo. Porque es sabiduría del mundo, aunque parezca muy bonita. Por eso Pablo a los colosenses les dijo claramente, mirad que nadie os engañe con filosofías, con huecas sutilezas, con tradiciones de los hombres. Cuidado, porque andan muchos por ahí con cosas que se parecen a la palabra de Dios. Incluso la usan en sus discursos hermosos que dicen. Predican con la Biblia en la mano, precioso, pero es filosofía, es todo mezclado con la sabiduría del mundo. Disciernan espiritualmente y vean lo que está escrito con lo que los hombres dicen. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre bendito Dios, queremos sumarnos a esas palabras con las que terminamos esta mañana de escuchar tu palabra. No a nosotros, oh Dios eterno, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad.
Glorifícate a ti siempre, a través de nosotros y a través de cada uno de tus siervos que predican la palabra, porque tu palabra es la verdad, la única verdad que nosotros necesitamos. Y queremos profundizar en tu sabiduría. Y por eso nos gozamos en poder conocer a tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, gracias por estas palabras y ayúdanos a no envanecernos, sino a darte a ti toda la gloria en todo momento, que siempre nos gloriemos en el Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por esta tu palabra. En tus manos depositamos nuestro espíritu, para que tú hagas con nosotros como tú quieras, de acuerdo a tu perfecta y divina voluntad. Gloríate en nosotros. Bendito Dios. Nuestra alma bendice tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.